Muy bien. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? ¿Obedeció o desobedeció? Obedeció y luego Dios le dijo que que no lo matara y de repente apareció un carnero atorado parece que en una planta y le dijo al hijo que fuera por él y lo entregara para ofrenda. Muy bien. Aplausos para Sebastián Montalvo. Muy ¡Bravo! bien. Oye, el Seba, futuro maestro de escuela dominical, porque lo explicó súper bien. Y nos dijo, ojo, Sergio, ese es el libro la Biblia que se le regaló. Él la lee, pero a cada rato. Así que bendición para el Señor. Gloria al Señor. qué bueno, gloria al Señor. Estaba diciendo de que se dieron cuenta que ni siquiera dijo un animal, dijo específicamente un carnero. Entonces, ese detalle, protestante de la escuela dominical. ese detalle es muy importante. Así que bien, gracias Seba por ese comentario. Saludamos a nuestro hermano Patricio Mora, lo estábamos echando de menos, hermano Patricio. Que Dios le bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, hoy vamos a hablar entonces de Abraham. Vamos a hablar de Abraham. Y miren, vamos a hacer primero una pequeña dinámica. El otro día estaba viendo un documental y este documental trataba de los años 90, de los años 70, de los años 80 y mostraban a las personas actuales cómo recordaban esa época. Era un documental que se llama TV o no TV, muy antiguo, pero que a mí me gusta mucho ver cómo se hacían los programas antiguamente, cómo eran las producciones, y van contando experiencias, van contando cómo ellos cuando recordaban cómo eran más jóvenes, recordaban algunas cosas que hacían, algunas actividades, en fin. Entonces, ellos se describían. Y la dinámica para empezar es cómo te describirías a ti mismo. Si yo te digo, tienes un minuto para describirte, pero no lo vamos a hacer en audio, escríbelo en el chat. Descríbete en 3, 4 líneas. Escríbete en 3, 4 líneas, escríbelo ahí en el chat. ¿Cómo te describirías en 3 o 4 líneas? A ver, vamos a dar unos minutitos en el chat para que puedan escribir cómo se describirían, así yo voy leyendo y es más fácil. En 3 o 4 líneas. ¿Cómo te describiría? Como un soñador, un visionario, un enérgico, un animoso, un pesado, puede haber alguno aquí. Puede haber un audaz, un aventurero. Puede haber, no sé, un simpático. ¿Cómo se definen ustedes? ¿En 2 líneas, 1 línea? Escríbanlo ahí en el chat para ir. Ya, a ver, Verónica Flor le dice, amo a Dios, alegre. ¿Qué más dice? Cariñosa, apasionada. Bien, tía Verito, ¿no? Sanín dice, alegre, impetuoso, irresponsable con el dinero, no previsor. Ya, bien, ahí hay sus críticas también constructivas. Bien, hermano Sanín. Bendecida y gozosa en el Señor, espíritu de niña. Paciente, enojona, dice nuestra hermana Isabelita. Perseverante, responsable, honesta. Ya, bien, nuestra hermana Erika Carranza, bien. ¿Alguien más? Hija de Dios, comprometida, responsable. Marisol dice como una hija de Dios, responsable, comprometida, a veces muy estructurada y seria. Sí, muy bien, eso de seria lo sabemos. Y de comprometida también, y de hija de Dios. Generoso, muy bien. Perseverante con Dios, mal genio. Uy, vamos a empezar una serie del carácter cristiano. Porque, bueno, yo soy el primero en la lista del enojón. ¿Quién más? A ver, dice Yuxin, un joven de 26 años que es muy enérgico, amable, talentoso, que se cree genio, muy soñador y que tiene metas y claras y con un mal carácter también. Responsable, alegre y un poco loca, dice Valentina. Marco dice ingenuo. Miren, una sola palabra, ingenuo. Muy bien. Juan Mondaque dice un hijo de Dios que camina hacia adelante a pesar de todo. Bien. Dani dice hija de Dios creada para crear, levantar y guiar por gracia,
alegre. Bien, me gustaron sus descripciones. Y es importante que nosotros vamos viendo que en la vida van sucediendo cosas. A lo mejor si yo les digo, hagan la misma, no lo hagan, pero hagan la misma descripción 10 años atrás, a lo mejor no tendríamos un mal carácter. ¿Sí o no? A lo mejor 10 años atrás no tendríamos un mal carácter, no seríamos tan enojones o tan impetuosos. Pero la vida, cuando nosotros vamos avanzando, por decirlo así, en el caminar, cuando nosotros vamos viviendo la vida, en el proceso hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas malas, muchos sueños a futuro, ilusiones, por decirlo así, pero tenemos que vivir la vida. Hay que trabajar, hay que relacionarse, hay éxito, hay fracaso. Entonces podríamos decir que en el camino de la vida vamos sufriendo ciertos incidentes que nos hacen tener el carácter que tenemos. Por ejemplo, no sé, problemas económicos, malas decisiones, accidentes. Imagínate una persona que tuvo un accidente, se quebró el brazo o los dos brazos y bueno, en su vida cambió para siempre. Entonces, en el proceso, todas las cosas buenas que ustedes colocaron como su descripción, en el proceso van sucediendo estas cosas que tarde o temprano van a ir afectando nuestra personalidad. Vamos a tener frustraciones, desmotivaciones, vamos a abandonar tal vez los sueños que tenemos, vamos a tener enfermedades, vamos a perder a alguien, en fin. Entonces, el primer punto es saber de que la vida tiene altos y bajos. El primer punto es saber que de cómo tú eras cuando eras más joven, por decirlo así, a cómo eres ahora, o de un inicio a cómo eres ahora, hay un desarrollo, y ese desarrollo va forjando quiénes somos nosotros. Por ejemplo, Marco decía, ¿cómo es que decía Marco? Ingenuo. Marco decía ingenuo. Otra persona dice loca. Por lo mismo, a lo mejor van pasando cosas. Yo me acuerdo cuando llegué a Brasil, me dijeron, tú tienes que tener malicia. Y yo malicia lo asociaba a una palabra mala. Yo decía, ¿cómo voy a ser malicioso? Y claro, yo conocí a alguien en la plaza, lo llevaba a mi casa, y claro, las personas cuando sabían eso se volvían locas porque sabían de que esa persona podía entrar, mirar y robarme. Y yo con el tiempo fui entendiendo que tenía que tener esa malicia. Entonces, el primer punto es ese, saber de que en un punto A un punto B pueden pasar muchas cosas. Y fue más o menos eso que le pasó al patriarca Abraham. Vamos a leer Génesis, vamos a tomar nuestra Biblia. Vamos a leer Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos del 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17, pero no vamos a leerlos todos. Y vamos a ir viendo alguna cosa. Entonces, Génesis capítulo 12, el versículo 1. Voy a leer para ustedes. Voy a buscar mi otra Biblia porque con esa, un momento, por favor. ¿Cuál es mi Biblia? La otra que uso. Ya, voy a usar esta más porque... mi mochila. Un momento, voy a buscar mi mochila. Ahora sí. Es que esta Biblia me gusta más porque es la letra más chiquitita. Entonces así puedo, aunque suena raro, puedo rayarlo y ver mejor. Entonces, Génesis capítulo 12. Miren lo que dice Génesis capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a ir viendo un poco la historia de Abraham. Dice, versículo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 70 años, de 75 años, cuando salió de Harán. Entonces aquí vemos Dios llamando a Abraham, dándole ¿qué cosa, mis hermanos? Una orden. ¿Qué es lo que él tenía que hacer? Tenía que abandonar la tierra donde él estaba. ¿Qué fue lo que hizo Abraham, amados hermanos? Bueno, él se fue, pero Lot lo siguió. Ya, ok, bien, buen detalle también ese. ¿Obedeció? Obedeció. Sí, obedeció. Ya vamos a ver eso más adelante. Vamos a ver el capítulo 13 ahora. Vamos a ir viendo el capítulo 13. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y ahí, al lugar de altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vamos ahora al capítulo 14. Estamos haciendo un paneo general. Capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, el rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Nab, rey de Adma, Ahora sí, estaban entrando ahí en la sala. Contra Sember, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Loamer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedor Loamer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carmaín, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los hereos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto en el desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedor Loamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y él le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos ahora, capítulo 15. Recuerden que estamos haciendo un paneo general. Capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión
diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de otra, más no partió las aves. Bien, vamos ahora al capítulo 16, del versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Se dan cuenta cómo todo está teniendo una secuencia? Estamos leyendo solo los primeros capítulos para tener una idea general, porque lo ideal sería leerlo completo, pero no nos va a alcanzar en tiempo. Sarai, capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más de tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. En fin, y ahí continúa dando todas las señales del pacto. Bien, hicimos un paneo bien general, bien amplio con respecto a la historia de Abraham. Y quiero saber qué les parece la historia de Abraham en lo que pudimos ver del capítulo 12 al versículo 17. Reitero que si puedes leerlo completo sería genial, pero quiero escuchar 2 o 3 opiniones para que vamos desglosando lo que leímos. Por ejemplo, hermano Patricio Mora, ¿qué le parece a usted? ¿Qué aprecia usted de la historia de Abraham?
¿Qué le llama la atención? Puede decirlo. Bueno, en el capítulo 12, ¿no es cierto? Vemos el llamado de Dios a Abraham y vemos la obediencia de Abraham sin saber en ese momento todavía para dónde Dios lo iba a llevar, en el capítulo 12. Porque después él le muestra, ¿no es cierto?, hacia dónde lo lleva, en el capítulo 13. Entonces vemos la capacidad aquí de Abraham para obedecer al Señor. En el capítulo 13 se separan Abraham y Lot porque, ¿no es cierto?, ya estaba el propósito de que Abraham iba a ser, ¿no es cierto?, padre de grandes generaciones. Por lo tanto, iba a ser también el padre, digamos, de muchas generaciones, el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, el hecho de separarse, yo entiendo aquí que hay como abrir un poco más, ¿no es cierto?, el plan de Dios. ¿Ya? Esto tiene que estar permitido por Dios que ellos se separen. Sí. Después vemos cuando ellos se enfrentan con 360 hombres. Vale, está adelante. Bájate y vela. Ahí mutié, tranquilo, hermano, perdón. Que se le activó el micrófono a la Valentina. Puede continuar, hermano. Luego vemos cuando él se enfrenta, ¿no es cierto? Él tenía 380 hombres y ellos fueron armados y vencieron, que le decía, ¿no es cierto?, que el Señor también va en compañía de él y pudiendo vencer, ¿no es cierto?, en esas batallas. Y después viene, ¿no es cierto?, la gran promesa, siendo él su esposa estéril, Dios le promete que va a ser padre de grandes generaciones, cosa que para él inicialmente, ¿no es cierto?, también era imposible entenderlo. Pero ahí está la promesa del Señor y está, ¿no es cierto?, el pacto que él hizo con Abraham. Eso es lo que se entiende más o menos, pastor. Muy bien, hermano, y dejó claro a lo que queríamos llegar. ¿Cómo se llama este módulo? El desafío. El desafío. ¿Y cuál era el desafío de Abraham? Si alguien lo puede definir en una palabra. ¿Cuál era el desafío de Abraham? Multiplicar. Ya, bien, me gustó esa respuesta. ¿Alguien más? ¿Multiplicar a alguien más? Obedecer. Ya, obedecer. ¿Alguien más? Circuncisión. Ya, no es esa, pero igual la vamos a dejar ahí. ¿Alguien más? La edad que tenía. Ya. El desafío. Pero es una palabra. ¿Cuál era el desafío de Abraham? Hacer una nación grande. Ya, hacer una nación grande. Tener fe en Dios que su promesa se iba a cumplir en él. Ya, muy bien. Pero ¿cómo podemos decir eso en una palabra? Creer. El desafío de Abraham era creer, porque si había alguien que tenía todo en su contra, era Abraham. Porque además de ser de edad avanzada, ¿qué es lo que pasa? Que su esposa no podía tener hijos. Entonces, ¿cuál era el desafío de Abraham? Creer. Y se dieron cuenta cuando Abraham cuando él cuando él se acuesta con la sirvienta, se dan cuenta cómo él, claro, obedeció, creyó y todo, pero había una presión, porque era un desafío muy grande. Era un desafío muy grande, era así como Moisés cuando Dios le dice, hermano Sanín, muéstreme su Biblia, a ver, levante un poco su Biblia. Muestre. Pensé que eran son las mismas y están iguales. Observe, hermano Sanín. Están iguales, qué curioso. El desafío de Moisés era muy grande, libertar al pueblo, y etcétera. Y el desafío de Abraham también era grande, pero aquí hay un detalle. Abraham tenía una presión muy, muy, muy grande, porque en el mundo antiguo el matrimonio era algo muy importante, pero era muy importante, ¿por qué cosa? ¿Por qué en el mundo antiguo, por decirlo así, era importante el matrimonio? ¿Se veía con tanta importancia?
para La descendencia. la descendencia. Muy bien. Era por la descendencia. Entonces, ¿se dan cuenta el problema que Abraham tenía, el desafío que él tenía? Entonces, en ese contexto, quien contraía el vínculo del matrimonio claramente deseaba tener hijos. Era muy importante el tema de la descendencia, porque la descendencia y los hijos se asociaba con la idea de bendición, prosperidad, riqueza, de que Dios se estaba agradando de ello. Entonces, un patriarca con una buena familia, entre comillas, y que no tuviera familia grande, numerosa, y que no tuviera hijos, entonces eso era una presión muy grande. Inclusive, las personas que no tenían hijos se estigmatizaban, eran señaladas porque creían de que estaban bajo una maldición. Entonces, Abraham vivía con una presión, ¿sí o no? Abraham vivía con una presión porque él no podía tener hijos. Entonces, cuando leemos sobre el patriarca Abraham, debemos tener eso en mente, de que él era un hombre próspero económicamente, pero que vivía con esa presión social, por decirlo así, por no tener hijos, e inclusive porque su esposa era estéril. ¿Quieren un problema? Les presento a Abraham. ¿Quieren a alguien con una presión social? Les presento a Abraham. Porque a veces nosotros decimos, ya Abraham creyó, el padre de la fe, pero no nos ponemos a pensar de que es difícil. Es muy difícil este proceso. Por eso este tema se llama el desafío. Entonces, el desafío, o mejor dicho, el contexto para el desafío era ese. Entonces, no sabemos en realidad cuántas veces fueron rechazados, mal vistos, o no podemos ni siquiera saber lo que sentían sus corazones. Pero sí podemos saber de que ellos posiblemente vivían con una presión. El relato no nos da muchos detalles, pero podemos ver el contexto y ahí donde podemos comprender todo lo que estamos hablando. Entonces, Abraham y Sara eran ancianos. Entonces, en algún momento, imagino, cuando ellos eran más jóvenes, hubo esperanza a lo mejor, hubo oración, hubo clamor por tener un hijo, pero nunca se cumplió. Entonces, nosotros debemos saber eso, de que una persona que no tenía su descendencia era posiblemente una persona que no la pasaba muy bien. Entonces, Dios maravillosamente en su gracia, en su voluntad, en su propósito, le da este hijo a Abraham y también a su esposa Sara. Entonces, el desafío que Abraham vive lo vamos a ver en dos aspectos. Primero, que la vida va a representar un desafío. Todo el propósito que Dios tiene con nosotros requiere y va a representar un desafío. No es en bandeja. ¿Me doy a entender? Entonces el desafío de Dios va a representar un desafío. Lo vamos a definir de esa manera. Tomen nota. El desafío de Dios va a representar un desafío. Todo lo que el Señor tiene para ti, porque eso es una realidad, amén. Dios tiene un plan con tu nombre. Dios tiene un propósito con tu nombre. Dios tiene algo que hacer contigo. Todo eso va a implicar un desafío. Todos tenemos un propósito. Todos los que nacemos tenemos un propósito. Y Dios al momento de concebirnos, al momento donde Él ya nos conocía inclusive desde el vientre de nuestra madre, nos permite nacer para cumplir en nosotros ese propósito específico que solamente Él lo sabe y nosotros también debemos conocerlo. Para nosotros es difícil comprender lo que Dios desea hacer, pero para Dios no es difícil, porque Él entrega todas las herramientas, Él nos capacita, Él conoce nuestros fracasos, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, pero todo es parte del plan. Todo es parte del plan. ¿Por qué Dios no le dio el hijo a Abraham más joven? Porque posiblemente entonces no sería conocido como el padre de la fe. Porque la fe espera, la fe confía.
Y a veces es fuerte decir esto, pero todo lo que Dios hace tiene un propósito. La cuestión es, ¿estás demostrando fe? ¿Estás viviendo una vida de fe? A veces queremos todo en bandeja. Señor, hay una canción muy buena de Santiago Benavides que se llama El Mail. Y dice, esta canción dice, perdóname por esta oración, sé que no es muy teológica, pero mándame un fax, envíame un mail, mándame un WhatsApp, pero dime qué tengo que hacer. Y es graciosa la canción porque a veces da ganas de decirle eso a Dios. Señor, dime qué tengo que hacer y te voy a obedecer. Pero Dios ya nos dijo, está aquí en su palabra. El desafío es conocerlo y también vivir de acuerdo a lo que Él tiene con nosotros. Entonces Dios conoce todo el plan. El desafío implica un desafío, como dijimos, y lo segundo es que Dios conoce todo el plan, por tanto, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la montaña rusa de cosas que puedan estar pasando en nuestra vida, Dios la conoce. La pregunta es, ¿con qué actitud estamos enfrentando el desafío que Dios tiene para nosotros? Porque si vemos la actitud de Abraham, claramente lo obedeció, pero no cumplió del todo el propósito de Dios. ¿Y eso trajo consecuencias? ¿Sí o no? ¿Eso le trajo consecuencias? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no le trajo consecuencias? Sí, sí le trajo consecuencias. Sí le trajo consecuencias. Y eso es algo que también tenemos que recalcar, de que estar en el propósito de Dios y obedecerlo no nos libra de las consecuencias si es que llegamos a no cumplir lo que Él nos pide. Por eso debemos estar bien atentos a lo que Dios nos llama. Y si tú sientes en tu corazón que Dios te está llamando, si tú sientes en tu corazón que Dios te está mandando a hacer algo, a cumplir una misión, que eso puede ser desarrollado, como dijimos, a hablarle a un compañero o abandonar ese mal carácter. Todos hablamos del mal. ¿Pastor? Sí. Y la pregunta que usted hizo, Janito, que si le trajo consecuencias, no fueron pocas las consecuencias. La mayor consecuencia que trajo esa de arrancarse prácticamente con su propia opinión, escuchando también la voz de su mujer. La consecuencia más grave lo tenemos allí con el pueblo árabe, porque Dios le había hecho una promesa que en la descendencia de Abraham iba a bendecir. Entonces Dios estaba obligado a cumplir que él con su palabra con Abraham, y tuvo que también bendecir la descendencia árabe, que es que fue a Ismael. Entonces allí nosotros tenemos a otra nación que también es grandemente bendecida y también es multiplicada como el polvo, como la arena del mar. Esas son las consecuencias que pueden traer a veces la desobediencia a Dios. Gracias, pastor. Y claro, veamos la dimensión de cómo alguien que en cierto punto obedeció, porque como decía el hermano Patricio Mora, Abraham obedeció al comienzo, claro que sí, pero no basta solo con buenas intenciones. No basta solamente con decir amén al comienzo y en el camino salirnos. Entonces podemos ver de que en el camino vamos a pasar. Cuando yo hablo de propósito, no lo hablo simplemente de predicar en un estadio o en una iglesia o de ir a hacer misiones. Eso es nuestra responsabilidad. Me refiero a lo que Dios te está llamando a hacer. A lo mejor Dios te está llamando a ser un buen hijo, una buena hija, un buen esposo. A lo mejor Dios te está llamando a vivir en santidad, a abandonar ese pecado sexual. A lo mejor Dios te está llamando a dejar ese mal carácter. A lo mejor Dios te está llamando a tener fe ante el fracaso. A lo mejor Dios te está llamando a salir de la depresión. No sé. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Lo que sí sé es que Dios tiene un propósito contigo. Marisol Bravo, ¿quieres decir algo? Sí, a mí me gusta mucho la historia de Abraham, precisamente por ese gran detalle que tiene, y es porque a veces uno, y yo creo que lo describe muy bien el nombre de estos temas, que es el desafío de él era creer,
porque a veces nosotros creemos que por obedecer hasta cierto punto realmente creemos, pero no es así, porque fue precisamente eso lo que Abraham hizo, creyó hasta cierto punto, y hasta cierto punto donde él creía que no era posible lo que Dios le había propuesto, él decide en cierta forma ayudar a Dios para completar el plan de Dios. Y ahí es donde queda la embarrada y trae todas estas repercusiones, porque a veces es muy fácil creer que estamos creyéndole a Dios, pero son en estos pequeñísimos detalles que al final son tan grandes donde uno demuestra realmente que falla en ese desafío de creer, porque ese fue el problema, que creyó, pero creyó en parte, no creyó completamente, y en cierta forma a veces uno mete la mano por querer ayudar al Señor, porque creemos que el Señor necesita ayuda, porque lo que a Él se le ocurrió es demasiado difícil, es demasiado complicado, y naturalmente no podría suceder. Entonces uno decide ayudar al Señor, como decía, ayudarlo, como que Él necesita ayuda para completar el plan, porque eso fue lo que Abraham hizo. Ayudó al Señor a que le diera descendencia por otro lado, porque como el Señor se lo había prometido, no se podía, según él. Y ahí es donde está el gran problema. Sí, tiene razón Marisol, como yo le llamo, tomamos rutas indirectas. Le pedimos al Señor, Señor, bendíceme con esto, pero como que nosotros lo provocamos nosotros mismos para después decir, Dios me lo dio, pero no es así. Como bien lo dijo Marisol, Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir su propósito. Dios necesita que le creamos. Y en el momento Abraham fue como, Abraham, haré de ti una gran nación. ¡Oh, aleluya, amén, amén! Pero en el transcurso de los días se empezó a dar cuenta que la cosa no funcionaba en el buen sentido de la palabra, sino que el contexto no, y el milagro y la cosa, y dónde está, y no pasaba nada. Y me imagino que no pasó nada. Y en la vida va a pasar lo mismo. Nos vamos a desmotivar. Recuerden que nuestro mayor enemigo, ¿quién es? Nuestro mayor enemigo número 1, que tiene una foto nuestra puesta. ¿Quién? El pecado. El pecado. Entonces, muy bien, Luchín. El pecado va a querer cada día atacarnos, desmotivarnos, sentirnos fracasados, avergonzarnos. Y nosotros decimos, no, si es verdad, yo no voy a cambiar nunca, no, Dios no me va a usar nunca, yo soy lerdo, yo soy tonto, no entiendo las cosas, no, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, entonces Dios no puede cumplir su propósito en mí. Y comenzamos a nosotros mismos a limitar a Dios, siendo que Dios tiene un plan y un propósito contigo. Entonces, la idea de ver el caso de Abraham es verla en esa perspectiva que muy bien la estamos viendo. Sin decirlo, nos estamos encaminando hacia eso, de que el desafío puede ser grande, pero debemos esperar y confiar en Dios. No tratar de nosotros tomar como justicia, por decirlo así, por nuestras propias manos. No tratar de, inclusive en el capítulo 12 o 13, si no me engaño, Dios, la palabra dice, y esta oración fue como agradable a los ojos de Dios y fue tomada como justicia. O sea, todo bien, Abraham, todo bien, pero Abraham, escuchaste a tu esposa y hiciste lo que no tenías que hacer. Que nuestra vida pueda adoptar una forma de enfrentar el fracaso, la desilusión, la decepción, no con abandonar el barco, sino que con fe, sino que podamos afrontar las situaciones de la vida con fe, con alegría y con esperanza que el Señor está en control de todo. Dios está en control de todo. Amén. Entonces, Abraham vivía bajo una presión y por eso Abraham toma la decisión que toma, por la presión que él sentía. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿sí o no? A veces uno dice, chuta, tengo que ser una buena madre, entonces tengo que actuar de esta manera, de esta manera, de esta manera, y hacer esto, y esto. Pucha, yo soy un joven, tengo que hacer esto, y la presión, y a lo mejor no es lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces nos cuesta orar, Señor, ¿qué quieres para mí? Y hasta eso es fácil orar, pero obedecer es lo difícil, porque somos llevados a nuestra idea. Nos gusta a nosotros tener el control. Dios tiene un propósito para tu vida, pero requiere no solo que obedezcas, sino que permanezcas.
y que le creas y que tengas fe. Es simplemente eso. Si yo les contara, no les voy a contar ahora porque no voy a tener tiempo, pero si yo les contara cómo el tener fe es tan importante y confiar, es muy importante. La fe es lo más importante porque cuando tenemos fe estamos confiando en quien nos dijo. La Dani, mi esposa, sabe que cuando yo le digo, Dani, confía en mí, ella tiene que confiar en mí porque yo sé lo que le estoy diciendo. A veces como, Jano, ¿cómo vamos a hacer esto y esto? Y yo le digo, Dani, confía en mí, porque yo sé de que lo puedo solucionar. Y ella cuando me escucha decir eso, confía en mí. Entonces, nosotros confiamos más en humanos, confiamos más en el banco, confiamos más en doctores que en el mismo Señor. ¿Me doy a explicar? Tenemos que confiar en Dios, de que su plan es perfecto, de que todo lo que Él hace es por un propósito y que tiene un porqué y un para qué. Entonces, ¿podríamos ser obedientes a todo lo que Dios nos pida? La respuesta debe ser sí. Debo ser obediente, pero también debo, ¿qué cosa? Creer. Porque ya sí voy a obedecer, pero y en el momento, vamos a poner un ejemplo de alguien que está enfermo, un ejemplo nomás. Alguien que está enfermo, que siente que Dios lo va a sanar, que tiene fe, que Dios le dice que lo va a sanar, en fin. Pero ya todo bien, amén, 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 pero empieza el proceso y a lo mejor el médico le dice, no, estás cada vez más enfermo, no, ¿sabes qué? Tienes poco tiempo y esto y esto. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Si la persona no tiene fe y no cree, esa persona va a bajar los brazos y va a decir, ya, ok, doctor, ya, ok, voy a hacer mi testamento, no sé, estoy poniendo un caso extremo, obviamente, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y eso no es creer a Dios. No estoy diciendo que no hay que tomarse los medicamentos, hay que tomárselos todos, obviamente. Estoy diciendo en la actitud, cómo afrontamos los desafíos de la vida. Debemos creer ante todo a Dios porque Dios, si tiene un propósito contigo, Él lo va a cumplir. Porque Él cumplió con Abraham, ¿sí o no? Claro. Y cumplió de más. Porque también, como decía nuestro pastor, bendijo a Ismael. Porque Dios no miente. Entonces, ¿cuál es el desafío que Dios tiene para contigo? Me encantaría tener una bola de cristal y decir, ya hermanos, voy a revelar el desafío que Dios tiene para cada uno de ustedes por la módica suma de 10,000 pesos. Me encantaría, sería muy fácil y yo creo que mucha gente escucharía, pero yo les digo, aún así no obedecería. Yo estoy completamente, yo les doy mi palabra que no obedecerían. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que yo siento en mi corazón que Dios me está mandando a hacer algo, Dios me está pidiendo algo y yo me hago el loco. Y eso trae consecuencias. Por tanto, estos temas, mis hermanos, estos temas tienen que traer un cambio en nuestra vida. Si Dios te está pidiendo algo, que me encantaría revelártelo, pero no puedo. A lo mejor Dios te está pidiendo vivir en santidad. A lo mejor Dios te está pidiendo tener una vida íntegra. A lo mejor Dios te está pidiendo, no sé, a ser un cristiano de verdad. A lo mejor Dios te está pidiendo abandonar el mal carácter. A lo mejor Dios te está pidiendo amar a tus enemigos. A lo mejor Dios te puede estar pidiendo, no sé, a pasar las pruebas con fe, con alegría, a abandonar la amargura. A lo mejor Dios te está pidiendo, no lo sé, no se me ocurren más ejemplos. Pero lo que puedo decirles es que si Dios te lo está pidiendo, debemos obedecer. Y aunque la situación pareciera que nos está llevando a un lugar totalmente turbio y desconocido y oscuro, debemos continuar en confiar en Dios. Entonces, ¿podemos obedecer todo lo que Dios nos pida? Sí podemos. ¿Y cuál es el ingrediente especial para obedecer todo lo que Dios nos pida? Dios. La fe. La fe, la fe y la fe y la fe. ¿Cómo crees que puedes ejercitar esa fe? Hermana Mariel, ¿cómo crees tú que podemos ejercitar esa fe?
Esperando. Ya, esperando, que lo podríamos traducir también como Paciencia. paciencia, confiando, creer, porque la espera es creer. Y muy bien, ejercitamos nuestra fe creyendo, creyéndole a Dios, confiando en el plan de Dios, sabiendo que Dios tiene un desafío para nosotros, pero que en la vida vamos a tener muchos desafíos. Y la clave es creer y no dar nuestra opinión, no tomar rutas indirectas, no hacerlo a nuestra forma, a nuestro modo, sino que creer completamente. Voy a hacer una pregunta abierta, a ver si alguien quiere animarse y conversamos también en estos minutitos que nos quedan. ¿Será que Dios te ha prometido algo que le gustaría compartir en el grupo y que estás en este proceso de desafío? ¿Será que Dios te prometió algo que tú sabes que Dios te lo prometió y estás en este desafío de confiar, esperar, creer? No sé si a una persona le gustaría compartirlo. Bueno, a mí me gustaría compartir algo con ustedes que es un poquito personal, pero he visto trabajar. Gracias, Víctor. Y tú colocas también en mesa lo importante, porque también el desafío personal es parte del desafío de parte de Dios, porque es donde Dios nos va a llevar. Así que muy importante lo que tú dices. Gracias por compartirnos ese testimonio. Marisol. Sí, yo ahora que escuchaba a Víctor, recordaba que quizás como muchos de ustedes saben de mi familia, de mi núcleo más reducido, entendiéndose mi mamá, mi papá, mis hermanos, yo fui la primera que llegó a la iglesia y también rápidamente entendí como el desafío de que uno tiene que llevar a su familia a los pies del Señor. Y yo empecé a orar por eso. Primero llegaron mis hermanos, luego con mucho tiempo llegó mi mamá y finalmente llegó mi papá al último. Y yo recuerdo que a él ni siquiera le gustaba nuestra iglesia, era así como un tema, ese era un tema bien complicado para él. Entonces yo me acuerdo que cuando él llegó de su encuentro, él a mí me dijo, hija, me dijo, lo lograste, me dijo, todos estamos aquí. Y cuánto se llama, y yo recuerdo que en ese momento cuando él me dijo, no, él me dijo, lo cumpliste, me dijo, todos estamos aquí. Y yo sentí sinceramente que esas palabras no era como que yo lo había cumplido, sino que era que el Señor me había cumplido a mí, que Él me había concedido ese anhelo de mi corazón de que toda mi familia lo conociera. Pero es difícil mantenerse como en creer de que los planes del Señor se mantienen, porque Claro. por ejemplo, en este tiempo de pandemia, yo he visto, por ejemplo, cómo mi familia se ha alejado más bien del Señor. De hecho, ustedes saben, por ejemplo, mi hermano va a ser papá en este tiempo. Gracias, Marisol. Gracias por ese comentario sincero. Era más o menos eso mi objetivo y veo que gracias a Dios se entendió que era compartir cómo aplicar lo que hemos aprendido. Y tanto en las cosas personales, en las promesas que Dios nos ha dado, la clave es creer. La clave es confiar en Dios y saber de que todo es parte del propósito de Dios. Que a partir de ahora, hermanos, veamos la vida a través de los lentes del propósito eterno de Dios. Que cuando sucedan cosas malas, que cuando no entendamos o cuando simplemente no se esté cumpliendo, podamos preguntar, Señor, ¿qué deseas, Señor? ¿Qué me estás tratando de mostrar? Señor, ¿eso me ayuda o no me ayuda? Porque al fin y al cabo, el Señor está en control de todo y el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. Terminamos con nuestra hermana Clementina, que quiere también decir algo. Hermana Clementina. Aló. Ahora sí la escuchamos. Ah, ya. Bueno, yo escuchando pienso de que debe ser lo mismo que Dios me cumplió, no estoy segura. Lo que pasa es que yo cuando el Janito se fue para Brasil, yo siempre le pedía a Dios que él volviera, no sé por qué, no era porque mi sobrino regaló, no, pero yo quería que él volviera para acá, pero que volviera a la iglesia de la Gran Comisión. Y la verdad, las cosas de que yo sabía que él no estaba en otra iglesia, y de verdad ahora me doy
cuenta que Dios me cumplió porque Él está en la gran comisión y yo estoy también en la gran comisión, entonces, amén por eso, de verdad. Yo quería compartir eso porque igual yo quería que Él estuviera ahí, no sé, y está, pues, eso. Bien, gracias tía. Y Dios también sabía que yo también quería estar aquí. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y bueno, en el vaivén de las cosas, el Señor es tan perfecto que Él hace todo de una manera perfecta. Y en el desafío de la vida, uno tiene que creer nomás al Señor. Uno tiene que creer nomás al Señor y Él cumple su propósito. Así que gracias, tía, por eso que Dios sabía que yo también, siempre, y Dios sabe que es verdad, como yo a veces cerraba mi ojo allá en Brasil y yo me imaginaba, pero no era imposible porque no podía venir acá, sino porque yo estaba en Brasil, ya tenía la iglesia, era toda una cosa, pero el plan de Dios es perfecto, hermano. Confiemos en el plan de Dios. Yo he sido tan bendecido en que me arrepiento y digo, ¿por qué tuve que salir todos estos años de esta iglesia? Pero hasta eso uno tiene que entender de que es la formación de Dios, de que hay consecuencias, como bien lo dijimos. ¿Se acuerdan que lo comentamos? La desobediencia trae consecuencias, después uno se lamenta, pero Dios siempre las transforma en bendición. Así que Dios es muy bueno. Gracias, tía, por ese comentario. ¿Alguien más? El último. No sé si alguien más quiere decir. Miren, me ha gustado mucho lo que han dicho porque en realidad todos han abierto su corazón. A veces uno cuando no ve las cosas quiere hacer, y eso le pasó a Abraham, le quiso ayudar a Dios, pero no solamente basta tener fe, creer, sino que hay que permanecer. Mi hijo, todos saben que está allá lejos, y yo confío en que Dios va a hacer la obra en él. A lo mejor tú puedes ser una persona que desobedece netamente a Dios, o a lo mejor que en el camino toma malas decisiones, así como Abraham, y está viviendo las consecuencias con Ismael. Yo no lo sé. Lo que sí sé es de que Dios, si tú te arrepientes, si tú hoy dices, Señor, yo confío en ti, Señor, yo te creo, Señor, aquí está mi vida, heme aquí, quiero cumplir ese desafío, quiero cumplir ese propósito que lleva mi nombre. Yo sé de que Dios lo va a cumplir, porque Él es así. Amén. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor amado, te damos las gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido estar aquí hablando sobre Abraham. Señor, sabemos que Abraham estaba enfrentando una presión, Señor, por el tema de no tener hijos. Pero aún así, Señor, tú le diste una promesa y esa promesa se cumplió. Amén. Padre, que el ejemplo de Abraham nos sirva para darnos cuenta primero de tu fidelidad, de que tú nos llamas e inclusive sin importar nuestra edad, nuestra condición social, económica. Padre bendito, de que tú al mismo tiempo conoces nuestra necesidad, porque tú sabías, Señor, la necesidad de Abraham, pudiéndolo llamarlo de otra manera. Tú sabías cuál era la necesidad de Abraham y tú también conoces nuestras necesidades, Dios bendito. Señor, te doy las gracias porque aquí yo veo, Padre bendito, hermanos, hermanas, Señor, que estamos conectados en esta sala, pero no veo simplemente personas, veo nombres que tienen un propósito. Veo nombres que tienen un propósito en ti, Dios amado. Señor, ayúdanos a permanecer firme en ese propósito, a que podamos creer en tus promesas, a que podamos enfrentar los desafíos de la vida con la perspectiva eterna que es en ti. Padre, yo sé que tienes un propósito con cada uno y sé que en este momento el Espíritu Santo ya está colocando en nuestro corazón esa promesa, ese propósito, ese desafío. Y Padre Celestial, yo creo y declaro en el nombre de Jesús de que vamos a obedecer, de que vamos a permanecer aún en medio del dolor, de la adversidad, aún en medio de las malas noticias, aún en medio del fracaso. Padre bendito, que podamos comprender de que todo eso puede formar parte de ese plan divino, de que todo eso puede ayudar a que tú cumplas el propósito en nuestra vida. Padre bendito, que tu propósito sea el lente por el cual nosotros visualicemos nuestra vida. Padre bendito, de que los desafíos del desafío puedan ser instrumentos
para que nosotros podamos acercarnos más y más a ti, confiar en ti, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, tú renuevas la promesa. Hoy, Señor, tú renuevas la promesa que nos has prometido, Señor. Y nosotros obedientemente creemos. Vamos a ejercitar nuestra fe, Padre bendito. Y aunque la vida, Señor, tiene altos y bajos, no importa. Lo que importa es en quién hemos creído, en el Todopoderoso, en el gran yo soy, en el eterno, el que permanece para siempre. Señor amado, si hay alguno de mis hermanos que está enfrentando alguna situación difícil de salud, a lo mejor, Señor, una situación difícil en su trabajo, a lo mejor ya no tiene fuerza en la universidad, yo no lo sé, pero tú sí le conoces, Señor. Yo te pido de que tú renueves sus fuerzas, Dios amado, y que renueves la fe en ti, Señor, que no importa el tamaño de nuestra fe, que puede ser como el tamaño de un grano de mostaza, Señor, pero que en esa medida, Padre bendito, estamos demostrando de que eres todo lo que tenemos. Papito amado, no queremos dudar, no queremos tener incredulidad, porque si tú lo has prometido, lo vas a cumplir. No necesitas de nuestra ayuda, Señor. Por eso nos humillamos delante de ti, porque creemos y confiamos de que eres el gran yo soy que cumplirá su propósito. En el nombre de Jesús, toda la honra, toda la gloria y exaltación sea para ti. Amén y amén. Dios les bendiga.